el tema de los delitos se impacta. O sea, no es un tema que sea, porque llegó la nueva administración, no, sino que si en un periodo determinado hubo un aumento de delitos y de delincuencia y no se llevaron a cabo políticas públicas y no hubo un trabajo importante de disminución de esos delitos, obviamente es una tendencia. Y si nosotros seguimos esa tendencia y no se hace lo propio por parte de las nuevas autoridades, pues vamos a seguir teniendo un aumento de violencia importante. Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda de nueva cuenta y con mucho gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta ocasión queremos agradecer la colaboración que tiene con la Jornada de Oriente el doctor Rubén Alberto Curiel Tejeda. Él es coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, a quien le damos la bienvenida y obviamente pues un agradecimiento a nombre de quienes nos ven a través de las redes sociales y quienes nos leen en la Jornada de Oriente Impresa. Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Agradezco mucho a la jornada, te agradezco mucho a ti que me hayan invitado a su programa y estamos aquí para servirles. Muchas gracias. Doctor, pues queremos ver si pues nos podría platicar sobre este análisis que ha realizado sobre la incidencia delictiva en el Estado. Es muy importante pues todas las mediciones que se hacen sobre la ocurrencia o la generación de carpetas de investigación, en fin, sobre la incidencia de víctimas que se dicen, personas que se dicen víctimas de algún delito. Hemos visto en las últimas semanas que casos, delitos de alto impacto como estas, hallazgos de cuerpos embolsados, emplayados, desafortunadamente ha cobrado importancia, son más comunes en la zona metropolitana de Puebla. En fin, si nos pudiera hablar, doctor, de cuál es el panorama que ustedes tienen sobre lo que está ocurriendo en el Estado, por favor. Sí, claro. Bueno, yo te comento que vamos a hablar de repente de cifras diferenciadas porque las secretarías de seguridad pública tienen unas cifras y la fiscalía tiene otras cifras. Por eso, en un momento determinado puede haber variaciones, como tú muy bien dijiste. En el caso de fiscalía, los números de los delitos están centrados en las carpetas de investigación, es decir, en las denuncias que se presentan o querellas de determinados delitos en fiscalía. Pero, por ejemplo, en las secretarías de seguridad pública, la variación puede ser mucho más alta porque en las secretarías lo que se hace es prácticamente tomar todas las cifras de las llamadas que se hacen. No todas las llamadas llegan a denuncia, esto también lo quiero comentar porque de repente nos encontramos diferentes tipos de cifra, ¿no? La cifra del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿sí? Del sistema bueno, sí, del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las cifras de fiscalía o del propio gobierno del Estado o de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces hay que tener mucho cuidado porque varían mucho las cifras, ¿no? O sea, sí puede haber una variación importante. ¿Por qué? Porque no todas las personas, voy a poner cómo sean las tres cuestiones, no todas las personas que son víctimas de un delito siquiera hablan al 911, ni siquiera hablan. Un porcentaje puede hablar, pero ya no ratificar la llamada, ni siquiera ir a presentar la denuncia. Y una cifra más pequeña que las anteriores, pues va y denuncia. De hecho, no necesariamente en Puebla existe la cultura de la denuncia por muchas cuestiones. Yo no voy a comentar, igual hay gente que por miedo, por otras cuestiones o por lo mismo que llega a la fiscalía, a lo mejor siente que no se la atendió como ella pensaba que se iba a atender,
puede no presentar la denuncia. Entonces podemos tener este tipo de variaciones en las cifras, que esto también es importante señalarlo. Cuando nosotros hacemos los estudios sobre las cifras, pues, tomamos diferentes números y ya vamos haciendo el análisis por ejemplo, los números que nos está dando Fiscalía frente a los números que se nos está dando el sistema de seguridad pública, ¿no? El nacional. O las propias secretarías de seguridad pública, ya sea la Secretaría de Seguridad Pública Municipal o la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Pueden variar las cifras, también puede haber una variación de cifra entre las dos secretarías por diversas causas, ¿no? Entonces, por el servicio de quién lo dio u otro tipo de cuestiones, aunque el 911 pues en realidad es estatal, pero las llamadas que llegan al 911 se dirigen hacia las diferentes pues, dependencias del municipio, de los municipios en los que se está cometiendo el delito. Ahora bien, dentro de todo este esquema, pues sí nos vamos a encontrar que el año antepasado, por ejemplo, también hay que tener mucho cuidado, tuvimos una disminución importante de denuncias, ¿sí? En lo general, por ejemplo, en temas patrimoniales, etcétera, pero tuvimos un aumento de denuncias en temas de violencia familiar, y esto se debe al fenómeno que tenemos, todavía estamos viviendo, pero que obviamente ya no toda la gente está en sus casas, que es la pandemia. Al regresar a las gentes o llevar a la gente a sus casas, pues los delitos patrimoniales, es decir, el robo a transeúnte, el robo en transporte público, el robo en cajero, disminuyó mucho. Pero aumentó, por ejemplo, el delito de violencia familiar. Tenemos unos índices importantes de aumento en violencia familiar en todo el estado. Ahora bien, ya en el año 2021, cuando se empieza a normalizar el tema, empieza a regresar la gente a los trabajos, se ve obligada a regresar a pesar de que sigue la pandemia, nos vamos a encontrar con elevaciones importantes en los delitos patrimoniales que antes no habíamos percibido porque la gente estaba en sus casas encerrados. Por ejemplo, el año pasado, nada más por dar algunos datos importantes, el robo de autopartes, tan solo del 2020 al 2021, subió un 288.20%. O sea, dice uno, pues es como por ejemplo, en el 2020, de enero a diciembre, se robaron 304 automóviles, pero en el mismo periodo, en el año 2021, se robaron 1,180 automóviles. O sea, hubo una desproporción ahí. Sí, pero esto se debe precisamente a que la gente pues, no salía a las calles, no dejaba sus coches en las calles porque estaba encerrado por la pandemia, ¿no? Entonces, nos encontramos que, por ejemplo, en temas de delitos patrimoniales como robo de autopartes o el robo de transporte público colectivo, que es el que te comentaba también, la gente no salía de sus casas, obviamente no había muchos robos, subió en un 109.20%, es decir, de enero a diciembre del 2020 tuvimos un 206 robos de este tipo, pero en el año 2021 subieron hasta pues prácticamente 431 delitos de este tipo, que son robo de transporte público colectivo. Otro delito que también tiene un aumento, a lo mejor no tan dramático, pero también es parte de que en el 2020 la gente estuvo encerrada, en el 2021 ya no tanto, que ahora en el 2022, cuando hagamos la confrontación final en el año, porque ahorita no podemos hacerla, todavía es que apenas estamos en marzo, tenemos datos hasta febrero que estos son proporcionados por la propia Fiscalía, haciendo la aclaración de lo que ya habíamos comentado hace un momento, que son menores a los reales. Hay algo que se llama la cifra negra. ¿Y qué es la cifra negra? Pues la cifra negra es aquella cifra que no se conoce, es decir, aquellos delitos que no fueron ni siquiera reportados al 911, ya mucho menos llegados a una carpeta de investigación. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una cifra negra bastante importante. Otro, te comentaba, es el robo a transeúnte, o también tiene un impacto importante el hecho de que la gente no salía porque ese aumentó del año 2020 al año 2021 un 73.10%, o sea, un aumento considerable, porque en el 2020 hubieron 2,123 robos a transeúnte, mientras que en el mismo periodo, pero en el 2021, fueron 3,674 robos a transeúnte, ¿no? Por ejemplo, un delito que me llama la atención porque sí, también viene relacionado con esto es el de violación simple o equiparada, que es un tema
de delito que está relacionado con la libertad sexual. Y subió prácticamente la violación un 22.20%, por ejemplo. También relacionado con el tema de que las personas salieron más a la calle. Otro delito que tuvo un aumento del 36.70% es el narcomenudeo, que en este caso en particular, voy a hacer el comentario, hemos sentido en percepción, porque aquí también vamos a ver otro tipo de cifras, que esto también es importante. Está la cifra no conocida, cifra negra, la cifra conocida por llamadas telefónicas al 911, la cifra de denuncias, y pues vamos a tener prácticamente cifras diferenciadas en cuanto al tema de los delitos que son federales, por ejemplo, y los delitos que son del fuero federal y de los delitos que son del fuero local, ¿no? Entonces, pues también tenemos que el narcomenudeo subió bastante. Y otra cifra que vamos a tener también diferenciada es el de la percepción del delito. O sea, hasta qué punto la gente puede sentir una elevación en el delito sin que sean cifras reales o estén relacionadas con la elevación de las cifras. Por ejemplo, la semana antepasada salió cifras de la percepción de aumento de delitos en Puebla. Y sí es muy considerable la percepción que tiene la ciudadanía en general de que han aumentado los delitos. Y como lo comentábamos fuera de cámara, pues no solamente los delitos que normalmente conocíamos, sino que ahora han venido delitos que en Puebla tradicionalmente no conocíamos, como son temas de personas que mataron, que sufrieron un homicidio, pero que además fueron desmembrados, es decir, los famosos embolsados, etcétera, ¿no? Sí. Hay un tema que es importante también analizar, independientemente de las cifras, que es el aumento de violencia genera más violencia. Que esto es importante, porque tuvimos el caso el año pasado, si mal no recuerdo, si no fue en este año, fue en el año pasado, de una persona que fue detenida en el periférico, pero que traía las cabezas de sus suegros. Entonces, ¿qué pasa acá? Que si empieza a haber un aumento de la violencia por la supuesta entrada de la violencia organizada en Puebla, la entrada de la violencia organizada en Puebla, entonces se empieza a normalizar el delito y empieza a haber casos como este, donde pues el señor no era de la delincuencia organizada, pero mató a sus suegros, les cortó la cabeza y los traía en la cajuela de su automóvil. Entonces también tenemos esta cifra de percepción. O sea, debemos de ver que en este caso sí puede haber una variación importante entre lo que percibe la gente, lo que realmente es, y bueno, el tema de la cifra negra. Pero vamos a ver que, según estadísticas, también hay que ponerlo acá, el feminicidio, por ejemplo, en Puebla, bajó bastante, bajó un 29.60%, aunque la percepción no es esa. O sea, la percepción sigue siendo que en Puebla hay un elevado número de feminicidios, ¿no? Entonces, prácticamente en el año 2020 hubieron 54 feminicidios, mientras que en el 2021 hubo 38 feminicidios. O sea, hubo una disminución en el mismo periodo, ¿no? Igual que el secuestro. Esto, pues también en relación a lo que sucedió con la pandemia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el municipio de Puebla, en acumulado del delito, ¿sí? Por ejemplo, en tema de robo de autopartes, que es uno de los temas que también está relacionado con el hecho de estar pues en la casa o ya salir, tenemos un aumento, fíjate nada más, que es muy dramático, de 534.10%, ¿sí? De robo de autopartes. Es decir, no salían los coches, no había un robo de autopartes. Se elevó, y esto también genera que haya una percepción de mayor inseguridad. ¿Por qué? Porque se elevó de 123 de enero a diciembre del 2020 hasta 780 en el mismo periodo en el 2021. Es decir, es un tema muy dramático, pues un 534%. Y también hubo ya en el acumulado, hubo un robo a transeúnte de un 152.30% de aumento. Entonces, vamos viendo que esto también genera
una percepción en el propio con la salvedad que ya dijimos, las cifras de fiscalía están basadas en las propias carpetas de investigación que se están presentando. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que en enero y febrero de este año, o sea, por ejemplo, el total de delitos contra la vida y la integridad corporal, que incluye homicidio, homicidio culposo, lesiones para los amigos del auditorio que no sepan la diferencia entre un delito doloso y un delito culposo. El delito doloso es donde hay intención de realizar el homicidio. O sea, en este caso, un homicidio doloso es donde hay una intención de cometer el homicidio. En un homicidio culposo, no hay la intención, pero por ejemplo, sí tenemos que la mayor parte de los delitos que son culposos son accidentes de tránsito. Ahí, por ejemplo, también tendríamos que analizar la cantidad de delitos. Por ejemplo, te voy a poner las cifras. En enero hubo 26 accidentes de tránsito, que obviamente trajeron como consecuencia el homicidio culposo, y hubo 35 en el mes de febrero, es decir, hubo un aumento considerable del mes de enero al mes de febrero. El acumulado total de los 2 meses es 61 accidentes de tránsito. Habría que ver ahí, por ejemplo, si estos accidentes fueron en estado alcohólico o no. Hay que ver también ahora sí que esos índices para también entender esta variación, ¿no? Y, perdón, No, sí. sí, adelante, sí, sí. También tenemos que, entre otros delitos, bueno, voy a dar las cifras ya acumuladas de los delitos contra la vida, la integridad corporal, que van con homicidios dolosos, homicidios culposos, lesiones dolosas, lesiones culposas y feminicidios. Yo no voy a tomar uno que está tomando la Fiscalía y a mí se me hace que no debería de tomar, que es el de aborto. ¿Por qué? Porque es un tema que está en la discusión y en la discusión social, que es muy importante, por eso yo no lo tomo, y que realmente, pues, de hecho, Fiscalía debería de ser muy cuidadosa en dar estos datos, ¿no? Todo el aborto, pero bueno, de los demás, por ejemplo, el feminicidio, etcétera, eh, eh, ya el acumulado total, bueno, voy a decir las cifras. En enero hubo 5.897 delitos en contra de la vida y la integridad corporal, mientras que en febrero hubieron 5.964. Es decir, si nosotros nos damos cuenta, sí hay una tendencia a la alza. Y te voy a explicar por qué hay una tendencia al alza, que sí es algo preocupante, porque febrero tiene menos días que enero. De hecho, tiene 4 días menos que enero. O sea, enero llega al 31 y febrero llegó a 28 días. Entonces, esta diferencia al alza es preocupante, porque eso quiere decir que las cifras de marzo, que van a salir obviamente cuando termine este mes, pues van a ser mucho mayores, ¿no? Porque marzo también tiene 31 días, así tiene 3 días más, no 4, 3 días más que el propio febrero, ¿no? Entonces habría que ver. En estos delitos, bueno, vamos a ver que delitos que como homicidio doloso en total, acumulado, se tuvieron de los 2 meses, y ahorita también voy a explicar esto, porque a mí me preocupa, o sea, realmente como analista en temas de seguridad me preocupa mucho las cifras que te voy a dar ahora, porque el acumulado es de 147, pero siendo enero un mes de 31 días, en contraposición con febrero, que tiene 28 días, tuvimos en enero de homicidios dolosos 59, pero en febrero, con mucho menos días, tuvimos 88. Es decir, esto es muy grave, porque estamos hablando que las cifras están aumentando pues de manera alarmante. Sí, y sí. Perdón que lo interrumpa, y lo que usted decía, que estas cifras de las que nos habla son las conocidas, faltaría ver las que no se conocieron. Efectivamente, aquí esto es importante, porque estas son carpetas de investigación, pero habría que confrontarlo, ¿sí? Con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estas cifras son alimentadas por la propia, bueno, hasta hace algunos años por la Secretaría Técnica de Seguridad Pública del municipio de Puebla, por ejemplo, y de la Secretaría Técnica del Estado. O sea, ambas nutren la información que llega al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y bueno, ahí sería la confrontación. Y como dices tú, además de eso hay que aumentar pues todos aquellos que ni siquiera denunciaron, ¿no? Puedes decir algunos abogados de estos muy clásicos, no, pero es que el delito de homicidio es un delito que sigue de oficio, sí, pero no conocemos, por ejemplo, homicidios que se hayan realizado y que ni siquiera
se haya, por ejemplo, descubierto el cuerpo, y, o sea, todo ese tipo de cuestiones. También ahí tendremos que hacer un análisis de cada uno de los casos. Temas importantes, que es de las cifras que te digo que son dramáticas, es, por ejemplo, el homicidio doloso con arma de fuego, porque el homicidio doloso con arma de fuego aumentó en un mes, prácticamente fue un homicidio por día en enero, fueron 36, aumentan 5 más, pero el promedio sería un homicidio prácticamente 1 punto y algo por día, son 36. Pero en febrero, con 28 días, hubieron 47 homicidios con arma de fuego. ¿Esto qué nos está diciendo? Que en el estado de Puebla está aumentando el tema de, por ejemplo, el tráfico de armas. O sea, ahí hay una relación porque son muchos delitos cometidos en un mes, prácticamente son 28 días contra 47 homicidios. Ahí estaremos casi duplicando la cifra de lo que sucedió en el mes de enero, porque a veces vemos las cifras y decimos, pues fueron 36 y en otro 47, nada más aumentaron 11, sí, pero hay que contar el número de días. Febrero fue mucho más corto y tuvo un aumento, entonces estamos hablando de casi 2 homicidios con arma de fuego en febrero. Bueno, de los homicidios culposos, prácticamente todos los homicidios culposos son por un tema de accidente de tránsito, pero también hubo un aumento considerable. De los 31 días de enero hubo, de los 31 días de enero hubo 26 accidentes de tránsito donde murió gente, pero en febrero con 28 días hubo 35. Entonces también hay un aumento importante. En el tema de las lesiones, también, haciendo ya esta aclaración de enero y febrero, las contraposiciones, ahí hubo más lesiones en el mes de enero que en el mes de febrero, pero también considerando los 3 días menos de febrero, pues habría que hacer un análisis más profundo de qué fue lo que pasó ahí. Y volvemos al tema de las armas de fuego. En enero hubo 37 lesiones con armas de fuego, es decir, no llegaron a ser homicidio, pero se quedaron en lesiones. Hay varios tipos de lesiones que aquí no se están especificando, porque hay lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, lesiones que tardan en sanar más de 15 días y lesiones que ya ponen en peligro la vida y que pueden dejar lesiones ya visibles para el resto de la vida, ¿no? Entonces hay también ver cómo, porque aquí hay una cifra que es muy interesante, que es las lesiones dolosas con otro elemento, es decir, no fueron con armas de fuego ni fueron con armas blancas, o sea, no fueron con cuchillos, sino que se usaron otros elementos, y estas son las más llamativas, porque pudieron haber sido con cualquier cosa, ¿no? El tema, por ejemplo, del maestro de una universidad, no voy a decir universidad, pero una universidad que lo golpearon con un martillo, bueno, pues ahí estamos hablando de lesiones con otro tipo de elementos que no son arma de fuego ni son armas blancas como las considera la fiscalía, pero ahí fíjate, tuvimos en este tipo de lesiones, inclusive las manos, golpes, etcétera, en enero 394 lesiones con cualquier otro tipo de elemento y en febrero tuvimos 375 lesiones de este tipo, que son dolosas, es decir, que con algún tipo de arma, lo que fuera, se llegó y se tenía la intención de lastimar a la otra persona. Y bueno, las lesiones culposas, que normalmente también están relacionadas con los accidentes de tránsito, todo lo que son accidentes de tránsito. En enero hubo un menor número de accidentes de tránsito en donde hubo lesiones que en febrero. Hubieron 70 en enero y 72 en febrero, con la salvedad que ya te comentaba de los días. Y tenemos lesiones también culposas con otro tipo de elementos, ¿no? Sí. En feminicidio, ¿mandé? Sí. No, al contrario. Así. En Adelante. feminicidio, que es un tema que nos preocupa a todos como sociedad, seguimos con las cifras de aumento. O sea, en enero hay 2 feminicidios, pero en febrero hay 3 feminicidios. Hablando con los días menos, hubo esta cantidad de feminicidios. Los 2 feminicidios de enero fueron con arma blanca, es decir, con cuchillo o algún tipo de arma punzocortante, mientras que en febrero fue con arma de fuego el feminicidio. Entonces, alarmante porque, bueno, seguimos con un tema que socialmente también nos duele, que es un tema que, bueno, ahí la Fiscalía se tiene que poner mucho las pilas porque es un tema que no se debería de dar, el feminicidio. Y tenemos
feminicidios con otro elemento que no son armas de fuego ni armas blancas, que tenemos 2. Entonces, el total de feminicidios entre enero y febrero fueron 5 feminicidios. Nos vamos contra los delitos, el total de delitos contra la libertad personal, que son secuestro con extorsión, secuestro con calidad de rehén, secuestro para causar daño, secuestro expreso, o sea, todo este tipo de secuestros. En realidad, el secuestro que hubo fueron 2 y 2, enero y febrero, este año, son 4, es el único tipo de secuestro que hay, pero tenemos otro tipo de datos que llaman la atención porque no los están contabilizando con los que acabo de decir, pero son como delitos que atentan contra la libertad personal y ahí sí hay un aumento considerable, son 31, 17 en enero y 14 en febrero, aunque los datos de la Fiscalía no nos están señalando esta privación ilegal de la libertad, cómo fue y por qué fue, porque lo dice como otros delitos, lo tiene calificado como otros delitos contra la libertad personal. Ahí no sabemos qué tipo de privación ilegal de la libertad fue y por quién, que eso, bueno, a mi punto de vista es grave porque de repente tenemos privación ilegal de la libertad, se presenta la denuncia porque algunos policías hicieron eso, ¿no? Entonces, de repente no es para pedir dinero, sino es para supuestamente hacer una investigación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cifras. Sí. El total de delitos contra la libertad y seguridad sexual, que estos conllevan el abuso sexual, el acoso sexual, el hostigamiento, la violación simple, la violación equiparada y el incesto. Bueno, de este último no nos encontramos cifras, pero vamos a ver que en temas de abuso sexual hay un aumento considerable entre enero y febrero. En enero hubo 50, bueno, te voy a dar el total, el número ya total de delitos contra la seguridad sexual, que es de 459 en los 2 meses, pero hay un aumento considerable en febrero. En febrero estamos hablando de 256 delitos contra 203 de enero. Y tenemos la problemática de abuso sexual. De enero a febrero hubo un aumento considerable. Hubo 50 en enero y hubo 75 en febrero. Estamos viendo aquí, esto es importante, que sí está habiendo también un aumento de delitos contra la libertad y la seguridad sexual entre enero y febrero, que es preocupante también por los 3 días. Estamos hablando que hubo muchísimo más alza en febrero con respecto a enero. Y el tema, por ejemplo, de acoso sexual, estamos hablando que en febrero hubo 18 contra 11 en enero. O sea, también hay un aumento considerable. Hostigamiento sexual, estamos hablando de 1 en enero y 3 en febrero. Aquí la diferencia entre acoso y hostigamiento es que en el acoso, la relación entre la víctima y el victimario es que hay una relación no de subordinación, sino de igualdad, mientras que en el hostigamiento es al revés, hay una relación de supra y subordinación, es decir, puede ser un jefe con su empleada, un maestro con su alumna, un dueño de una casa con su empleada doméstica, etc. O sea, ahí nos encontramos esa diferencia. Violaciones también es muy preocupante porque en violaciones se va casi al doble en un mes que es mucho más chico. Es decir, en violación simple tenemos 23 violaciones en enero contra 42 en febrero. Y la violación equiparada tenemos 31 en enero contra 37, ¿sí? Por respecto a la audiencia no puedo decir la diferencia entre violación simple y violación equiparada porque ahí tendría que entrarle a temas que posiblemente no se puedan decir en televisión, no las voy a decir, Sí. pero sí también hay un aumento. Y en otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, que tampoco los están clasificando como algunos de los delitos como tal. Estamos hablando de 87 de enero contra 81 de febrero, y hubo una disminución. Vamos con los delitos contra el patrimonio. Prácticamente en enero hubo más que en febrero, pero recordando estos 2 meses que son diferenciados. El robo total, estamos hablando que en enero hubo 2.371 robos contra 2.242 en febrero, ¿sí? Vamos con el robo a casa habitación,
prácticamente aumentó, parece muy poco, pero volvemos al tema de los 3 días. Parece que no, pero ese tema de los 3 días es preocupante porque estamos hablando que el robo a casa habitación en total fueron 178 en enero y 179 en febrero, quitando los 3 días. El robo con violencia, estamos hablando que en enero hubo 22 y en febrero hubo 30 robos con violencia. Sin violencia sí disminuyó en febrero porque hubieron 156 en enero y 149 en febrero. El tema del robo de vehículo automotor, que también habíamos comentado que a partir de que la gente regresa a las calles, pues hay un aumento, ya lo vimos en el año 2021, ahora en el 2022, vemos que en enero hubo un total de 611 robos de vehículo automotor contra 594 en febrero. Y bueno, ahí vienen todos los tipos de robo, ¿no? Robo de coche con 4 ruedas, con violencia, sin violencia, robo de motocicleta, con violencia, sin violencia, robo de embarcaciones pequeñas y grandes, que esos no hay ni uno, ¿sí? Pero, por ejemplo, nos vamos a encontrar que el mayor número de robos es a autos contra un número mucho menor de motocicletas. Y hay el robo sin violencia. ¿Qué quiere decir esto? Un robo de autos sin violencia es que prácticamente el coche estaba parado, se lo llevaron. ¿Sí? En el caso de con violencia, pues obviamente hay ya una intervención en contra de la víctima de manera directa, es decir, a lo mejor se iba a subir al coche y la bajaron a la víctima, o a lo mejor ya estando en movimiento el coche la pararon. Hemos tenido noticias de robos donde una persona estaba en Cuautlancingo, iba en su automóvil y se le para a una persona enfrente con una pistola y la alcanzan con una moto y la bajan, ¿no? Entonces ese es robo con violencia. Robo a transportista, ahí vamos a tener con violencia y sin violencia. Ahí en el robo a transportista se eleva mucho el robo con violencia. Estamos hablando que de 111 robos que hubo en enero contra 115 en febrero, prácticamente casi todos los robos a transportista se están dando con violencia. Esto ya era una cifra que en las noticias ha salido mucho, que Puebla tenemos un problema grave de robo a transportistas en las carreteras estatales. Por ahí se decía que no, pero aquí estamos con cifras reales denunciadas, o sea, no de las que nos han denunciado, que nada más quedaron a lo mejor como una llamada, ¿no? También es dramático porque es el robo a transeúnte en vía pública, y aunque sí hay una disminución entre enero y febrero, vamos a ver que los robos con violencia a transeúnte son muchísimos. Estamos hablando que en enero hubo 311 robos a transeúntes, de los cuales 263, un porcentaje muy alto, fueron con violencia y solamente 43 fueron sin violencia. Mientras que en febrero fueron 234 robos y con violencia, perdón, 271 y con violencia fueron 234 y sin violencia fueron 37. Es decir, el robo a transeúnte tiene una incidencia bastante alta de violencia, ¿sí? Que esto, pues sí es preocupante porque nos habla de temas ahí de la, o sea, de la no participación de la policía, de las policías preventivas, o de la ineficiencia de políticas públicas con respecto a esto. O sea, ¿qué está haciendo la policía preventiva para que no existan estos robos a transeúntes, estos robos que se dan en la calle, ¿no? El robo a transeúnte en espacios, este fue en vía pública, en espacio abierto al público, ahí no hubo ni uno, es decir, en parques, jardines, no, ahora sí que no hubo. El robo en transporte público individual, ahí van en transporte y hay robo, aunque nosotros en tema de percepción, te digo que los meses pasados vimos que hubo un aumento muy fuerte de la percepción de la gente que siente que el transporte público es muy inseguro. Ahorita vamos a ver las cifras. Pero robo en transporte público individual, es decir, taxis o Ubers o Didi o todos estos que son servicios públicos pero que son individuales. Hubo en enero 7 y hubo un aumento considerable en febrero, que fueron 11. Ahí habría que ver, por ejemplo, y de los cuales, hago la aclaración, de los cuales con violencia fueron la mayoría. En enero, que fueron 7 robos a transporte público individual, de los 7 fueron con violencia. Y en el caso de los robos de transporte público individual en febrero, que fueron 11, 10 fueron con violencia y 1 fue sin violencia. Ahora, aquí también
digo, no tiene por qué decirlo la autoridad, pero tendríamos que hacer, por ejemplo, una disgregación de quién le robó a quién en un robo individual, porque puede robar, el taxista le puede robar al cliente, o sea, a la víctima puede ser el cliente, o al revés, el cliente le puede robar al taxista, o sea, ahí habría que hacer una disgregación en estadísticas, quiénes roban más, si los taxistas o conductores de Uber, Didi y todas estas de plataforma, a los pasajeros o viceversa, ¿no? Porque ahí también se puede disgregar así. Doctor, ¿Sí? perdón por la interrupción. Desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo Sí. de la entrevista, pero de manera general, por el panorama que usted nos presenta, este análisis, lo que podemos observar, doctor, es que hay un mes de febrero violento y en general hay un arranque violento en el estado de Puebla. ¿Lo podemos interpretar así? Sí, claro, por supuesto. Y estamos hablando nada más de carpetas de investigación. Yo lo que veo aquí es que sí está aumentando de manera importante la violencia en Puebla. Yo considero que las políticas públicas en Puebla no están, en materia de seguridad, no están siendo las correctas. Hemos tenido, lamentablemente, es un reflejo importante de las políticas y de las propias autoridades que han estado al frente de las secretarías. Hemos tenido un problema importante en el trienio pasado, donde hubo un golpeteo entre el gobierno estatal y el gobierno municipal con respecto a la persona que dirigía la seguridad pública en Puebla, que realmente era una persona que no conocía del tema, que no tenía las credenciales para estar en ese cargo y que aún así la presidenta municipal pues se encaprichó en tenerla ahí y que, bueno, esto trae como consecuencia el aumento también de la violencia. Mucha gente puede decir, no, pero es que ya esto le tocaría a Eduardo Rivera. Sí, pero sí, sin justificar a nadie, porque yo no estoy para justificar a nadie, el tema de los delitos se impacta, o sea, no es un tema que sea, porque llegó la nueva administración, no, sino que si en un periodo determinado hubo un aumento de delitos y de delincuencia y no se llevaron a cabo políticas públicas y no hubo un trabajo importante de disminución de esos delitos, obviamente es una tendencia. Y si nosotros seguimos esa tendencia y no se hace lo propio por parte de las nuevas autoridades, pues vamos a seguir teniendo un aumento de violencia importante. Y lo peor de todo es que estamos ahora encontrando violencias que no existían en nuestro estado hace algunos años, como es el robo de combustible, las bandas de robo a combustible que se están tornando muy violentas, el ingreso de otro tipo de delincuencia mucho más especializada, delincuencia organizada, que viene de otros estados y que ya está cooptando estos espacios, porque de hecho estamos viendo que ha habido muchas ejecuciones de los antiguos huachicoleros tradicionales de la zona por parte de lo que, bueno, no puedo asegurarlo, pero por parte de gente de delincuencia organizada ya más bien a nivel nacional, y que, bueno, esto empieza a tornar mucho más violento el ambiente en el estado, ¿no? Y obviamente también estamos viendo delitos que normalmente no se veían en nuestro estado, como son este tema que comentábamos antes de cámara, el tema de las personas decapitadas, embolsadas, pues prácticamente que se desmembradas. Y bueno, eso no lo habíamos visto en nuestro estado y es grave que no se lleven a cabo políticas públicas. Aquí diríamos, tendremos que invitar a al personal de seguridad para que analizara estas cifras y bueno, se pusiera a trabajar para disminuir estas cifras. Obviamente, también vamos a ver que hay mayor concentración de delitos en el municipio de Puebla y su zona conurbada, que es un municipio densamente poblado. Y obviamente, por lo mismo, pues va a haber un aumento. Pero sí, lo que comentaba, cuando el ambiente es violento en general, se eleva la violencia en otras formas. O sea, aquí tendríamos que trabajar un tema integral para disminuir, en primer lugar, la incidencia delictiva y en segundo lugar, aumentar el tema de la prevención del delito. O sea, habría que analizar qué es lo que están haciendo las policías, sobre todo policías municipales y policía estatal, que son policías que son policías preventivas, que supone que están para prevenir el delito, en contraposición de la policía
de fiscalía, que es una policía investigadora, ¿no? Que ahí están para investigar el delito, pero habría que analizar esta parte porque lamentablemente, bueno, aquí ya no pude dar las cifras, pero lamentablemente también hay muchas carpetas de investigación en contra de los policías por exceso en sus funciones. Tenemos casos dramáticos de policías que se dedican a extorsionar a la gente, a robar dinero, a pedir dinero a los transeúntes a ciertas horas de la noche, y eso pues no debe de ser, ¿no? Y bueno, es importante señalar que sí hay cifras dentro de las carpetas de investigación de las propias fiscalías, sobre todo la fiscalía, en este caso servidores públicos, que demuestran que nuestras policías, tanto municipal como estatal, no están para lo que deberían de estar, que es servir a las personas y prevenir el delito. Y de repente, pues ellos se vuelven delincuentes, ¿no? Haciendo extorsión, cohecho y otro tipo de delitos. Entonces, pues yo veo un aumento dramático en cifras y yo considero que sí se debe de poner una puntual atención, sobre todo en los delitos que ya están saliendo, se están desbordando en el contexto de un Estado que tradicionalmente no era tan violento. Doctor, pues le agradecemos mucho este análisis que nos comparte, muy interesante y sobre todo pues la importancia que tiene el documentar las cifras para conocer la situación de la incidencia delictiva en el Estado. Queremos agradecerle, doctor Rubén Alberto Curiel Tejeda, él es coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Buenas noches a todos, buen término de domingo.